¿sí? Sino estar muy concentrado en lo que el Señor Jesucristo, sea mucho, sea poco, pero el Señor Jesucristo nos quiere hablar, ¿sí? Por ahí alguien decía que va, el Dios de ustedes se mantiene muy ocupado, el Dios de ustedes no tiene tiempo para nosotros, el Dios de ustedes anda en otros negocios, Él se olvidó de este mundo. Pero si Él supiera que Dios todos los días nos habla a través de su palabra, y dice, el Señor Jesucristo dice, a los profetas tienen, pues miren a los profetas aquí, esta es su palabra, gloria al nombre del Señor. Y este librito es el manual de convivencia de la humanidad, y el que no cumpla con este manual, pues hermanos, se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Porque la Biblia dice, el que cree en mí, como dice ¿qué? Como dice la escritura, no como yo quiero creer. Porque eso es lo que pasa muchas veces, hermanos, que queremos creer a nuestro amaño, a nuestro antojo, y queremos recibir la palabra de Dios, lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, entonces lo hacemos a un lado. Pero ¿qué le pasó al profeta cuando se comió el libro? Dice que al principio le supo dulce, pero después ¿qué? Le supo amargo. ¿Por qué? Porque esta palabra es así. El Señor Jesucristo dijo, en una ocasión dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Yo no la doy como el mundo la da. Pero en otra parte, ¿qué dice? No he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque los que creyeran en esa palabra de ahora en adelante sufrirían persecución. Así que hermanos, aunque estemos agachados y las balas pasen por encima, o aunque estemos en la peor de las situaciones, tenemos paz dentro de nosotros porque Jesucristo habita en nosotros. Esa es la paz que Él nos dio, ese confort de saber que sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Esa es la paz, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces me han dado un título y quiero hablar acerca de la palabra de Dios y el efecto que ha hecho en nuestras vidas. Hablar de la palabra de Dios es hablar del mismo Dios, porque la Biblia dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aunque según algunos estudiosos y gente que estudia las traducciones de la Biblia, ahí el diablo metió la mano en ese versículo que dice, y el verbo era con Dios, como quien dice que el verbo está aparte de Dios, pero después vuelve y dice, y el verbo era Dios. El verbo no era con Dios, el verbo es Dios, porque Dios es la palabra, ¿sí? Todo lo que sale de la boca de Dios es poder, porque Él es la palabra, ¿sí? Entonces de esa palabra a la que quiero hablar, al hablar de la palabra estoy hablando del verbo, y hablar del verbo es hablar del mismo Dios, ¿sí? Entonces tenemos una Biblia, hermanos, que tiene más de 6.600 reformas. ¿Usted se imagina qué puede quedar de un libro que tenga más de 6.600 reformas? Yo sé que le han cambiado muchas cosas, le han puesto tilde, le han puesto coma, le han quitado una cosa y la otra, y como dice Apocalipsis, ellos recibirán su juicio por eso. Pero nuestra fe sigue intacta de que estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios, ¿y qué? Y la vida eterna. Que le cambien lo que sea, pero este fundamento no lo cambia nadie, y es que Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces la Biblia, hermanos, es como un océano profundo, inmenso, que usted se puede meter y navegar en él, pero es tan dulce y tan apacible que un niño puede meterse a jugar en él sin temor a ahogarse. La Biblia fue escrita, hermanos, por diferentes personas. Fue escrita a través de más de 1000 años, hermanos, y fue escrita por médicos, fue escrita por reyes, fue escrita por sacerdotes, fue escrita por gente del vulgo, fue escrita por gente que trabajaba el agro, fue escrita por pescadores, fue escrita por gente normal, del común y corriente, fue escrita por ganaderos. En diferentes épocas, bajo diferentes circunstancias, en años diferentes, con maneras de pensar diferentes, pero todos escribieron un libro que es único, que es una sola pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que el que escribió la Biblia no fueron los hombres, sino que fueron inspirados a través del Espíritu Santo a través de todos los tiempos,
¿Sí? Es como usted irse, por ejemplo, para Brasil y coger una piedra, y después irse para Francia y coger otra piedra, irse para Alemania e irse por muchos países y coger piedras, y al final juntar las piedras y le dan una preciosa escultura. Eso fue lo que pasó con la Biblia. Dios usó hombres en diferentes épocas con diferentes pensamientos, pero su palabra es una sola, con un hilo conductor impecable. ¿Sí? Porque, hermanos, no sabrá escribir el que se inventó las letras y el idioma. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero esta palabra no es para todo el mundo. Cuando el Señor Jesucristo vino a predicar la palabra, dice que muchos le dieron la espalda. ¿Y qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿cierto? Después de que estaba en el sermón del monte y les predicó y les dijo: si alguien te golpea en la mejilla izquierda, ponle la derecha. Entonces no les gustó el evangelio, dice que se dieron la vuelta y se fueron. ¿Por qué? Porque esta palabra es para unos pocos. Y cuando se fueron todos, hermanos, el Señor se quedó mirándolos cómo se iban. ¿Les rogó para que se quedasen? No. Les dijo: no se vayan, no me dejen solo. No. Incluso les dijo a los apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Pero, hermanos, hubo uno que dijo: no, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En todos los tiempos Dios ha levantado quien lo siga. Y aunque los estadios estén llenos y los prostíbulos estén llenos, y aunque haya una cantidad de gente haciendo otras cosas, vea usted y yo aquí tan de buenas, ¿cierto? Viviendo de esta palabra, saboreando esta palabra. Dios ha sido muy bueno con usted, hermano. Sí, porque esta palabra, hermano, no, hermano, puede ser el más platudo, el más encorbatado, hermano, si esta palabra no le entra, no pueden creer. Sí, pero bendito el Señor que tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Sí, o es que usted es mejor que el vecino, es que usted es mejor que su vecino, usted es mejor que el que vive enfrente, o es más bonito o es más inteligente. No, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo que Dios nos ha hecho. Hermano, el que entendamos esta palabra es porque fue revelación divina. Por mera gracia, por la pura gracia de Dios es que estamos aquí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Siéntase alegre por eso, hermano, que usted es un pentecostal de verdad, ¿o no? Sí, que Dios nos ha revelado su palabra y que esto no lo quita nadie, esto no nos lo quita nadie. Sí, pero es una manada pequeña los que creyeron en esta palabra, una manada muy pequeña, pero creemos ciegamente lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. Cuando me puse a desarrollar el tema, yo pensé en irme de pronto por las profecías que se han cumplido, que habla de terremotos, de pestes, enfermedades que han acabado con miles de millones de personas, como la peste bubónica, o hablar de pronto de cuando se cumplió la profecía de los terremotos, que han habido miles de terremotos de más de 8 grados en la escala de Richter. Hubiera podido irme por ese lado, pero me voy a ir por el lado del efecto que hizo la palabra en los primeros discípulos, en los primeros cristianos. Y, hermano, me remonto al momento en que estaba el Señor Jesús con los apóstoles y estaban mirando el templo y se quedaban admirados de esa belleza de templo. Entonces conversaban entre sí: qué hermosura de templo. Y el Señor Jesucristo les dijo: pues mírenlo bien, porque no va a quedar piedra sobre piedra en ese templo. Hermano, esa profecía se cumplió exactamente 70 años después, cuando un emperador romano mandó al general Tito, y llegó ese general Tito, cuenta la historia, que llegó montado a caballos con un ejército enorme de romanos, y entraron a Jerusalén y decapitaron judíos a diestra y a siniestra, y acabaron con el templo, y se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo, que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Hermano, es que Dios no es ningún mentiroso. Dios lo que dice lo cumple, hermano, y no quedó piedra sobre piedra.
y empiezan a sufrir los cristianos y entonces esa era se denomina la era de los mártires, porque empiezan la persecución más aterradora para los cristianos. Hermanos, y la Biblia no relata eso, pero en muchos libros de historia, libros verídicos, fuentes verídicas, hablan acerca de cómo mataban a los cristianos. Hermanos, los tiraban, era como decir una plaza de toros, y salía el pobre cristiano, tiraban tandas de 5, de 6 cristianos, y enseguida tenían leones que los tenían encerrados hasta 2 y 3 días sin comer, para que cuando los cristianos salieran les soltaran las fieras y se les abalanzaban encima y los despedazaban y se los comían. Hermanos, yo me pregunto cuál fue el efecto de la palabra tan grande que había hecho en ellos. Hermano, porque a los cristianos los llamaban primero a un juicio. Los llamaban a un juicio y les decían: usted se compromete de ahora en adelante a no volver a predicar esa palabra. Usted se compromete a no volver a predicar en ese nombre. Usted niega haber conocido a Jesús. Pero había algo tan grande en ellos que era imposible que ellos lo negaran. Y preferían entonces ser tirados, hermanos, a las fieras, a los leones. Hermanos, y la gente en la gradería se reía y se burlaban de ver cómo trataban de escapar de los leones, pero era imposible. ¿Quién corre más que un león? Y se burlaban de ellos. Pero hermano, lo más glorioso, cuentan algunos libros de historia, que muchos cristianos, cuando estaban siendo devorados por los leones, su rostro se les transformaba como en rostros de ángeles. Entonces los que se quedaban allí viendo, muchos quedaban impactados y antes se convertían al evangelio. Y se moría uno y mataban 2, 3 cristianos y se arrepentían 5, 6, 10. Porque nada puede contra esta palabra. Es que esta palabra no es de hombre, es que esta palabra no es del presidente, esta palabra es de Dios. Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Tenían, hermanos, un mecanismo que le llamaban el potro. Y era que amarraban a los cristianos de pies y manos, y unos hombres corpulentos, acuerpados, grandes, llegaban y con poleas estiraban las extremidades hasta que los hacían gritar y les decían: niegue a Jesús, niegue a Jesús. Y ellos resistían, hermanos, y los desencajaban. Dice la historia que les desencajaban los brazos y las piernas. Algunos los amarraban de 2 caballos las piernas y le daban duro a los caballos para que salieran corriendo y les desgajaban las piernas. Pero había una palabra en ellos que se había quedado implantada en el corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y hubo un emperador romano que se llamó Nerón. Yo creo que muchos de ustedes lo han oído mencionar. Nerón ha sido de los emperadores más perversos que ha tenido el imperio romano. Y dice que Nerón un día salió a su balcón y empezó a mirar el cielo y dijo: hoy yo quiero tener una fiesta y quiero tener mi casa iluminada. Hermanos, y sí, se llegó la noche, hizo la fiesta y mandó a llamar cristianos que tenían el calabozo y los encadenó, los amarró y los colgó del techo del palacio y los prendió vivos. Y así tuvo su casa iluminada, porque hubo una persecución tremenda. Pero hermanos, a los mártires de Jesús, a todos les hacían el juicio y les decían: niegue a Jesús, comprométase, no predique más la palabra. Pero era un fuego que ardía en los huesos de ellos. O sea, era un evangelio que le recorría por las venas. Sí, el Señor vivía con ellos. Hubo un anciano que tenía más de 90 años y lo llamaron a juicio y le dijeron: Señor, niegue a su Cristo, diga que usted no ha conocido a ese tal Jesús. ¿Y sabe qué contestó el viejo? Dijo: más de 80 años he caminado con él y nunca me ha faltado nada. ¿Cómo lo voy a negar?
si ha sido mi amigo, mi compañero, mi hermano, mi padre, mi madre. Y preferían ser tirados a la hoguera. Incluso, hermanos, había una forma de matar a los cristianos, que era que clavaban un poste grueso en la tierra y los amarraban allí a ese poste y les regaban madera y leños secos y prendían esos leños, y el cristiano se iba quemando desde los pies hasta llegar arriba, porque según ellos, como era una herejía tan grande y un pecado tan grande predicar en el nombre de Jesús, entonces que el dolor los purificaría para que fueran dignos de entrar al reino de los cielos, decía el miserable imperio romano. Hermanos, y leyendo acerca de la era de los mártires, me encontré con la historia de Juan, el discípulo de Juan, el apóstol Juan, el que se recostaba en el pecho del maestro. Lo han leído, ¿cierto? Era un muchacho que cuando el Señor lo llamó tenía más o menos 17 años, un adolescente, y se recostaba en el pecho del maestro. Pues resulta, hermanos, que llegó Nerón con toda su furia y mandó a llamar a Juan, lo arrestó, y que cuando Juan, hermanos, entró delante a hacerse delante de Nerón, porque era un rey, Nerón era un emperador pagano, malísimo, perverso. Dice que apenas vio que Juan entró, no pudo resistir el poder que había en Juan, porque o lo mandaban a decapitar, o lo mandaban a morir con los leones, o los mataba quemados. Pero dice la historia que Nerón vio tan grande el poder que había en Juan, que lo único que pudo hacer fue: llévenselo para la isla de Patmos. Y la isla de Patmos es una isla, hermanos, pequeña y escabrosa, es llena de piedras y de polvo, que queda a unos cuantos kilómetros de Irán. Y mandó al apóstol Juan, lo mandó para que se muriera allá. Lo dijo: llévenselo de mi presencia, no lo quiero ver. No pudo resistir el poder que había en Juan. Como quien dice: tírelo a esa isla y que se muera de hambre y de sed. Hermanos, y en la isla de Patmos es donde Dios nada más ni nada menos que le da a Juan la revelación del Apocalipsis. Entonces, como esta palabra tiene tantos enemigos, y los cerebros grises y los grandes pensadores, que la Biblia dice que como trapos de inmundicia son su ciencia y su sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el que no tema a Jehová, por muchos títulos y empresas que tenga, es un pobre miserable. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, como esta palabra tiene tantos enemigos, empezaron a leer el Apocalipsis y dijeron que Juan estaba loco, que la falta de comida en esa isla de Patmos, la falta de agua, la falta de comida y la sed de venganza y la rabia que tenía Juan por toda la injusticia que había vivido, lo llevó a ver alucinaciones, y lo llevó a ver jinetes y caballos de colores, y lo llevó a ver trompetas y a ver cómo la tierra se destruía, y cómo él clamaba venganza y decía: sí, Señor Jesús, ven. Y cómo predecía el fin de la gran ramera de la Babilonia. Entonces los científicos, haciendo un análisis, dijeron que Juan estaba loco y que no era creíble. Pero otros personajes empiezan a indagar acerca del Apocalipsis y no han encontrado una escritura más limpia en su redacción. No han encontrado una escritura, hermanos, que esté más bien escrita que el Apocalipsis, con un hilo conductor impecable de principio a fin. O sea, que una persona que no estuviera en su estado de coherencia, en su cabal juicio, jamás hubiese podido escribir lo que Juan escribió en el Apocalipsis. Porque la palabra de Dios y la ciencia, hermanos, siempre han peleado, pero la ciencia misma se encarga de decir que la palabra de Dios es veraz. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y algo que hacía Nerón, hermanos, el emperador, porque los cristianos se reunían en casas a escondidas, porque no se podían dejar ver. Entonces mandaba espías
para que los espiaran y descubrieran dónde era que se reunían, para allí entonces caerles a todos y apresarlos a todos. Y dice, hermanos, que los cristianos tenían una clave, que cuando una persona quería como hacerse muy amigo y como un forastero llegar, entonces ellos decían la mitad de un versículo y los otros tenían que decir la otra mitad del otro versículo. Entonces cuando ellos decían la mitad de un versículo y el otro no sabía responder, decían, este no es cristiano, y los descubrían. Entonces la misión se veía estorbada. Entonces fueron donde Nerón, los espías, y le dijeron, vea, emperador, nos pasa esto y esto. Pues resulta, hermanos, que el emperador Nerón los envió a que leyeran la Biblia. Y como le parece que estos espías, al ponerse a leer la Biblia, se convertían al evangelio. ¿Por qué? Porque es que, como dije ahorita, esta palabra no es de hombres, ni del presidente, ni de un letrado. No, es que esta palabra fue del mismo cielo. Es que esto lo trajeron fue del cielo. Esto no viene de Asia ni de África. Sí, que dijo Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y el pan es ¿qué? Prototipo de la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y como la palabra tiene tantos enemigos, y el emperador romano había visto que si mataba a un cristiano se arrepentían 4 y 5, y cuando ya hubieron muchos cristianos, entonces llegó al poder un emperador que se llamó Constantino. Entonces Constantino vio que matándolos no lograba nada. Entonces dijo, los voy a confundir de otra manera. Y cuenta la historia que Constantino se fingió a veces, fingió a los cristianos a veces convertido al evangelio. Entonces, claro, los cristianos, y se acabó la mortandad de los cristianos, se acabó el castigo, la era de los mártires. Parece que finalizaría con el arrepentimiento glorioso del emperador. Es como decir que Obama se convierta al evangelio y le dé bonificaciones a todo el que sea cristiano. Eso era una dicha. ¿Sí? Entonces Constantino fingió haberse arrepentido, pero Constantino seguía siendo un hombre inicuo, un hombre perverso. Y dijo, pues yo me convierto al cristianismo, pero yo me traigo toda mi camada de ídolos para que entre todos los adoremos. Entonces, como no falta el cristiano a medias tintas, ¿cierto? En todo lado no falta, no ha de faltar. En toda iglesia no ha de faltar el cristiano a medias tintas. Entonces dijo, hombre emperador, es un honor que usted asista a la congregación. Ustedes se imaginan, vea, yo le apuesto a que este culto se acaba donde entre Álvaro Uribe y se siente ahí. Ay, el doctor Álvaro Uribe, uy. O que llegue Obama y se siente. No, pues ya no me escuchan a mí, ¿quién me va a escuchar? ¿Sí? Pues para ellos era un enorme gozo saber que el emperador se había arrepentido. Entonces muchos de los cristianos dijeron, no, emperador, traiga los ídolos que quiera, que aquí los adoramos. Pero siempre Dios tiene una simiente pura, una simiente santa, una gente que se cuida, una gente que conoce la palabra. Entonces, ¿qué dijeron? No, esto no es con nosotros. Y hubo una pequeña raíz, porque casi siempre los malos son más, ¿sí? Pero no falta el bueno también. Entonces dijeron, no, Constantino, esto no es con nosotros. Hermanos, y los que no quisieron recibir a Constantino con todos sus ídolos, hermanos, dice que la ira de este hombre se derramó contra ellos y los empezó a perseguir peor de lo que los persiguió Nerón. Y usted sabe qué salió de esa mezcla entre Constantino y el cristianismo: la Iglesia Católica Universal Romana. ¿Sí? Le metieron ídolos a eso. Entonces al catolicismo le metieron imperialismo. Hermanos, y cuando el imperio romano mataba a un cristiano, si el cristiano tenía una oveja que pasaba a ser del imperio romano. Si tenía posesiones que pasaba a ser del imperio romano. ¿Usted cree que de dónde salió el Vaticano y de tanta riqueza? Pues, hermano, de la sangre de los mártires. Posesiones tienen por montones, son dueños de bibliotecas, son dueños de aerolíneas, son dueños de cementerios, son dueños de clínicas, de hospitales, son dueños de parques de diversiones. ¿Por qué? Porque cada cristiano que mataban,
Entonces las pertenencias de ese hombre, hermano, y a la familia los excomulgaban, los exiliaban y se quedaban con todo lo que ellos tenían. Por eso son los más ricos y poderosos del mundo. O usted no ve esas cátedras. ¿Usted cree que de dónde salió todo ese oro con que hicieron la Basílica de San Pedro? De la sangre de los mártires. Por eso dice la Biblia que en aquel día Dios no tendrá misericordia. Y uno ve tanta gente, hermanos, de estas puertas para afuera, tanta gente equivocada, ¿cierto? Pero hermano, benditos ustedes que han comprendido esta palabra. Benditos. Benditos hermanos, porque esta palabra nos ha llenado el alma, nos ha llenado el corazón, nos ha dado perspectiva nueva. Hermano, no importa que usted se tome una guapanela con una tostada para acostarse, no importa. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe qué nos hace grandes? Porque habéis sido engendrados, ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pedro estaba cansado de tratar de pescar. Toda la noche tratando de pescar, no consiguió nada. No consiguió nada. Hermanos, y dice el Señor: Pedro, vaya y tire la red a la derecha. Gracias. Vaya y tire la red a la derecha. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, en tu palabra echaré la red. Y la echó, y dice que se reventaba, hermano. El centurión, ¿qué le dijo al Señor? No vaya hasta mi casa, usted no tiene necesidad, solamente diga la palabra. Hermano, es algo muy grande. Lo que el centurión le dijo a Dios es algo muy grande. ¿Por qué? Porque el centurión le dijo al Señor Jesús: vea, yo estoy a cargo de una centuria, o sea, yo tengo 100 hombres que me obedecen, y yo a cualquiera de ellos le digo que vaya y él va, y le digo a cualquiera de ellos que venga y viene. ¿Sabe? El centurión, hermanos, ahondando, el centurión le dijo al Señor: es que usted es el verbo hecho carne. No es sino que usted hable y las cosas se hacen. O cuando estaban en la barca y estaba que la barca se abnegaba y los apóstoles: pero ¿cómo es posible que estamos que perecemos aquí y el Señor durmiendo? Y fueron: Señor, levántese, que mire que nos morimos. Y el Señor les pregunta aterrado: hombre, ¿ustedes cómo hacen para no tener fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Ustedes cómo hacen para no tener fe? Y se levantó, y como el que tiene toda autoridad, le manda a los vientos y al aire, le manda al mar a que se calme, y se calman. Y entonces los discípulos espantados se preguntan entre sí, no lo conocían, no sabían qué clase de ser era el que estaba con ellos, que se preguntan y se miran unos a otros: hombre, ¿y quién es este que hasta los vientos y la mar le obedecen? Pero hoy nosotros tenemos la respuesta: es que Él era el Eterno. Es que aunque estaba vestido de hombre y tenía ropa de hombre, pero Él seguía siendo el Dios Todopoderoso. Fuerte el aplauso, dale el aplauso, Él se lo merece. Hermano, a su palabra tiene que temblar lo que sea. Si el padre de familia con autoridad habla y los hijos obedecen, ¿cómo será cuando a este padre hable? ¿Sí? O cuando él llama a Lázaro. Hermanos, ¿qué le iba a escuchar un cuerpo putrefacto de 4 días? Y sin embargo lo escuchó. Cuando él le dice: Lázaro, ven fuera, fue porque le mandó a Lázaro, y Lázaro lo oyó. O cuando iban los muchachos
tristes del camino de Emaús. Iban aburridos porque acababan de crucificar al maestro y se había muerto en quien habían puesto sus esperanzas. Y venían tristes los del camino de Emaús, se devolvieron. Yo creo que, hermanos, los que iban para el camino de Emaús, yo creo que habían dejado todo por el maestro. Habían dejado padre, madre, habían dejado familias. Muchos de ellos hasta serían casados. Y lo dejaron todo por el Señor. Y ahora les matan a quien en Él tenían la esperanza. Iban tristes, iban hablando, hombre, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero dice que el Señor se les presentó, pero les vendó los ojos para que no vieran que Él era. Y empieza a conversarles, hombre, ¿ustedes de qué están hablando? Y se quedan aterrados. ¿Usted acaso es forastero? ¿Usted es que es forastero? ¿Usted no se ha dado cuenta del acontecimiento? Mataron a Jesús de Nazaret. Es el que le daba vida a los muertos, el que le daba de comer al pobre. Es el que hacía milagros, el que levantaba paralíticos. El que creíamos que era la esperanza, hombre, no lo mataron. Pero hermanos, cuando llegan a cierto lugar, el Señor se les descubre y les dice, míreme que yo soy. Entonces ellos decían, entonces ellos tuvieron que decir, claro, con razón cuando hablábamos con usted y usted nos hablaba a nosotros, nuestro corazón ardía. Ay, hermano, la palabra del Señor es lo más grande que tenemos, hermano. Hermano, ¿para qué? Bueno, usted puede tener sus riquezas, lo que quiera, hermano, pero todos nosotros, todos sin excepción, todos tenemos una cita con la muerte. Todos nos vamos a morir. Aquí todos nos vamos a morir. Pero ¿qué es lo que nos va a quedar? La palabra de Dios que ha sido implantada. Hermano, y esa convicción la tenía Job. Cuando su mujer le dice, ya Job, deje de sufrir, deje de quejarse, deje la quejadera, ¿sabe qué? Maldiga a su Dios y muérase. Como quien dice, descanse y déjenos descansar. Pero ¿sabe qué le dice Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo sé que mi Redentor vive, y que después de que deseche esté mi piel, aunque este cuerpo se me caiga a pedazos, yo sé que con mis ojos he de ver a Dios. Y sigue diciendo, y aunque Jehová me matare, en Él esperaré, porque Él me guiará aún más allá de la muerte. O sea que Job sabía en quién había creído de verdad. Job sabía quién tenía. Para finalizar, hermano, les voy a contar una anécdota. Es un poco ficticia, pero le dice el agregado de una finca, le dice a su patrón, patrón, yo necesito que me pague lo de la quincena porque me voy a ir a hacer un mercado. Ya se me está acabando la remesa y tengo que ir a hacerme un mercadito. Y el hombre sí, le dijo, patrón, y présteme su caballo, yo voy, bajo al pueblo por el mercado. Y mientras el hombre estaba en el mercado comprando sus cosas, se encontró con la muerte. Y la muerte lo miró como raro. Y entonces al hombre le dio como ese escozor y uy, me encontré con la muerte. Hizo mercado rápido y se fue en ese caballo a Milpa del patrón. Y le dijo al patrón, patrón, estoy muy preocupado porque me encontré con la muerte. Y me hizo una cara que, mejor dicho, yo creo que viene por mí. Entonces yo le ruego, patrón, que usted sea tan amable y me preste su caballo. Yo me voy para Zamarra. Era un pueblo que quedaba a varios kilómetros de allí. Yo me voy para Zamarra porque la muerte me está buscando. Me voy para Zamarra. Entonces el patrón le dijo, pues hombre, váyase, yo le presto mi caballo, y arrancó a toda para Zamarra. Al rato bajó su patrón al pueblo y se encontró con la muerte. Y la muerte le dijo,
Y entonces el patrón le dijo a la muerte: ¿oíste que te encontraste con mi agregado? Ah, sí. Y yo lo miré muy asustada. Y entonces él le dijo: muerte, ¿y por qué lo miraste asustada? No, porque me pareció raro verlo aquí, porque yo tenía una cita con él en Samarra. Entonces, la Biblia dice que está establecido para el hombre que éste muera una sola vez y después venga el juicio. Todos nosotros vamos a descender al Seol. Todos tenemos una cita en Samarra con la muerte. Todos tenemos pecadores, no pecadores, todos los que nacieron de Adán. Porque por cuanto el pecado entró por un hombre, por tanto como vino el pecado, vino la muerte. Pero hermanos, tenga la seguridad de que el Dios de esta vida es del Dios de la otra vida. Y que el Dios de lo infinito, de lo finito, es el Dios de lo infinito. Y que aunque muramos o aunque vivamos, somos del Señor. Y hemos sido comprados a precio de sangre. Pero hemos sido sobre todos, ¿qué? Hechos hijos de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Crean la palabra, créale a Dios lo que Él dice. Si Él dice que levanta muertos, créale, hermano. Mejor dicho, hermano, la palabra caiga por donde caiga, caiga como caiga, hermanos. Si Él lo dijo, Él lo hará. Hermano, ¿está usted agradecido de haber creído en esta palabra? ¿Está usted contento de que Dios lo haya mirado a usted? Póngase en pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Este es el mensaje. Hermano, que Dios nos ayude cada día a seguir adelante, a poner su palabra por obra, a no ser oidores olvidadizos, hermano, sino a ser hacedores, hermano, porque el oidor acumula juicio. Si usted viene aquí a escuchar la palabra pero no la quiere poner en práctica, hermano, el oidor acumula juicio. Pero si usted la pone por práctica, hermano, si usted se vuelve un hacedor, el día postero el Señor nos levantará. ¿Cuántos quieren ser levantados con Él? Y si está muerto, la Biblia no le llama muerto, le dice los que duermen. Si está dormido es porque Dios lo va a llamar. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra tan gloriosa. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito es su nombre, Señor Jesús. Bendita es su palabra, Señor. Bendita es su palabra, bendita es su palabra, bendita es su palabra. Esta palabra que nos dio vida, Señor. Esta palabra que nos mostró un camino nuevo, Dios. Esta palabra que ha sido implantada, Señor. Gracias, Padre Celestial. Muchas victorias.